Buenas tardes. Este es mi libro hecho a mano. En la portada tenemos aforismos del señor Baltasar Gracián. Todas son frases muy célebres de él. Damos inicio. Mi nombre es Aida Patricia Valderrama Ortega, estudiante de la Universidad del Atlántico. Tercer semestre en licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Y esta asignatura es la de Literatura Española. Damos inicio al libro con la Edad Media. En la Edad Media tenemos las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Jorge Manrique nació en Paredes de Navas, España, 1440, Castillo de Garcimuñoz, Cuenca, y murió en 1479. Poeta castellano, autor de las célebres coplas a la muerte de su padre, máxima creación de la lírica cortesana del siglo XV y una de las mejores elegías de la literatura española. Biografías y vidas, la enciclopedia biográfica en línea. Entonces contamos con las coplas a la muerte de su padre del autor Jorge Manrique. Están colocadas de tal manera que parezca un libro. Y aquí tenemos, en estas inauguró la poesía como un hecho individual, como expresión particular de sentimientos. En ellas, Jorge Manrique hace el elogio fúnebre de su padre, don Rodrigo Manrique, mostrándolo como un modelo de heroísmo, de virtudes y de serenidad ante la muerte. Género literario, elegías, métricas, temas, tiempo, fortuna, el mundo, muerte. El poema del siglo de oro contiene una métrica al gusto del escritor. En este se deja notar rimas. Y aquí está comparado con un soneto a la muerte del príncipe Baltasar. Las obras literarias de la Edad Media. Empezamos con los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. En su obra más importante, comienza con una introducción alegórica. El autor se presenta a sí mismo en una naturaleza idealizada. Libro de Buen Amor, por Arcipreste de Hita. Poema del Miocid, obra de los siglos XI o XII, es un extenso poema lírico. Es un máximo exponente del mester de juglaría. Cuenta las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar. Está el mester de juglaría. Es un género principal, poesía épica, cantares de gesta. Son extensas narraciones en verso en las que se exaltan las hazañas. La poesía épica se encuadra dentro del mester de juglaría, escuela poética propia de los juglares. Y aquí están, los surgieron en el siglo XII y XIII, un carácter anónimo, y los temas eran romancero, comedia nacional, drama neoclásico. Las obras, poema del Miocid, cantar de Rosenbeis, cantar de Macedades de Rodrigo. Está el mester de clerecía, la escuela poética mester de clerecía en los siglos XIII y XIV. Allá pertenecen los clérigos y los autores cultos. Romancero, conjunto de romances cantados desde finales del siglo XV. Está el romancero nuevo, escrito durante los siglos XV y XVI. Los autores están Cervantes, López de Vega, Góngora o Quevedo. Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, como lo leímos hace un momento. La Celestina, una comedia o tragicomedia de Calisto y Melibea.
publicada en dos versiones, una en 1499 de 16 actos y otra en 1508 de 21 actos. Autor Fernando de Rojas. El Conde Lucanor, 1282-1340, obra principal de don Juan Manuel, sobrino de Alfonso X el Sabio. Pasamos al siglo de oro. En el siglo de oro está el Renacimiento, el siglo XVI, humanismo, una corriente filosófica y cultural, visión antropológica, desarrollo de la ciencia, impulso de la cultura y el saber. Erasmo de Róterdam, reforma protestante. Lutero, importancia de las lenguas vernáculas. Europa, siglo XV y XVI. En España, desarrollo y decadencia del imperio. Carlos I, siglo XVI y Felipe II, visión europeísta, expansión territorial de México y Perú, Flandes, Italia, gastos militares, política exterior, inflación, crisis económica y demográfica, política y moral, catolicismo, derrota de la invencible armada, persecución religiosa. Está la corriente artística y literaria, repercusión e imitación de la cultura clásica. Temas: amor cortés, mitología, naturaleza, pasotril, tópicos: carpe diem, tempus fugit, locus anoemus y beatus ille. La belleza, la armonía, el equilibrio, las reglas, la perfección, proporción, los cánones. En la poesía tenemos sonetos, 14 versos en decasílabos, rima alterna, 12 cuartetos, 2 tercetos, en tanto que de Rosa y Azucena, a Dafne ya los brazos le crecían. Son ejemplos de estos 14 versos en decasílabos. Por acá tenemos la literatura española del siglo XVI, la lírica culta, profana, petrarquista, Garcilaso de la Vega, y la religiosa, místicos y escénicos, Fray Luis de León y Santa Teresa de Jesús. Lírica popular, el romancero. Novela picaresca de caballería bizantina y moriscas. En la novela picaresca tenemos el Lazarillo de Tormes. La prosa didáctica, en el teatro tenemos Corrales de Comedia, Lope de Rueda. Hacia el siglo XVII, Miguel de Cervantes. El barroco. Contexto histórico y social, siglo XVII. Crisis económica, crisis política, crisis social, crisis demográfica, crisis moral. Esplendor cultural, siglo de oro. Descontento, desengaño y desconfianza. Barroco versus el Renacimiento. Poesía barroca, Luis de Góngora.